Ok, ingeniero. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. A nuestro grupo número 1, que está integrado por Artica Rentera, Pedro Luis, Cance Cayo Luis Fernando, Cadillo Elguera, Waldo David, Hilario Yarma, Darlene Danet, Inga Vega Budiva, Jorge André. Hoy día le vamos a hablar acerca de lo que son los esfuerzos efectivos en una masa de suelos. Esfuerzo efectivo en una masa de suelo. La introducción, ante todo. Bueno, un concepto rápido, ya que por factor tiempo no vamos a poder explayarnos tanto, pero básicamente este tema, el que nos ha tocado a nuestro grupo, es acerca de las presiones y de las fuerzas externas que se ejercen en un área determinada del suelo. Entonces, solamente tenemos que entender que un concepto básico para poder lograr entender este tema es que en una porción de tierra está sometido por muchas fuerzas externas. Entonces, la presión, esa presión que se ejerce por las partículas sólidas de la tierra, entonces esa presión es la que nosotros, o el esfuerzo, ese esfuerzo es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Estructura del suelo y esfuerzos. A ver, antes de empezar a tocar el tema, primero también debemos saber la estructura del suelo y luego hablaremos sobre los esfuerzos. Entonces, nos dice que la fábrica textural del suelo tiene dos posibilidades externas. Es floculada, como los suelos marinos, que presentan contacto borde-cara, gracias a fuerzas de atracción eléctrica, o dispersa cuando las partículas se disponen paralelas, porque se repelen eléctricamente. Entonces, esto ya lo hemos llevado nosotros, compañeros, en el curso de Mecánica de Suelos 1, las componentes de un suelo y las estructuras de un suelo. Más adelante vamos a ver a profundidad, bueno, vamos a ver básicamente a volver a recordar algunas fórmulas y algunos conceptos que ya nosotros llevamos en el curso de Mecánicas de Suelo 1. Los factores de comportamiento del suelo. A ver, la presión. Entonces, todos sabemos que cuando aumenta la presión, aumenta la resistencia del esfuerzo cortante. Entonces, el mismo suelo disminuye la compresibilidad y se reduce la permeabilidad. Lo contrario, cuando disminuye la presión de confinamiento de un suelo después de retirar cargas de suelos u otras. Entonces, esta presión es debido a distintos factores. Puede ser ya sea por la temperatura o algún fenómeno climatológico que pueda ejercer dicha presión en una porción del suelo. Entonces, justamente lo que les estaba comentando. Tenemos varios factores, que es la presión, el agua y el mismo entorno. Entonces, como les comentaba, la presión es una variable que también influye en el comportamiento, como son las presiones, la humedad, las condiciones básicamente del medio ambiente. El agua son los efectos principales sobre el suelo causados por el agua son la reducción de la cohesión entre las partículas arcillosas y la modificación de los esfuerzos del suelo al aumentar la presión de poros U y disminuir el esfuerzo efectivo. Ahí vemos la simbología. La arcilla en estado seco es resistente y sumergida no. A ver, quiero que se centren en estas variables, como es el U, que es la presión del poro, y el esfuerzo efectivo, ya que más adelante estas variables van a intervenir en una formulita que va a ser de mucha utilidad para poder hallar los esfuerzos efectivos. Esfuerzo vertical y horizontal.
en los suelos no drenados. Es un elemento del suelo a una profundidad Z, a cualquier profundidad básicamente, y se puede considerar las fuerzas normales N y tangenciales T, que sus caras cargan las partículas de suelo, CH la dirección horizontal y CAV la dirección vertical. A ver, ya. Como pueden ver en la figura 10.6, esfuerzos en una masa del suelo. Ahí pueden ver que tenemos un esfuerzo. Bueno, esto es algo ya básico que nosotros como estudiantes de ingeniería conocemos, que siempre un esfuerzo va a tener una resultante. Entonces, esa resultante se descompone tanto en esfuerzo vertical como en un esfuerzo horizontal, ¿verdad? Dependiendo del ángulo de inclinación de ese vector resultante. Entonces, eso nosotros ya lo sabemos. Son conocimientos básicos de un estudiante de ingeniería. Ahí podemos observar algunas de las formulitas que nos va a ayudar para poder resolver más adelante los ejercicios. Los ejemplos al final de clase, al final de esta exposición, mi compañero les va a explicar cómo funciona cada formulita. Otros esfuerzos. A ver, aquí tenemos los esfuerzos geostáticos verticales. Nos dice que los esfuerzos al interior del suelo se generan por dos tipos de carga, el peso propio del suelo y el efecto de las cargas exteriores aplicadas al suelo. Los esfuerzos geostáticos, que son verticales, hay verticales y también hay horizontales. Son debidos al peso propio del suelo y pueden variar según la profundidad, cuando varía el peso unitario del suelo. Entonces, básicamente, estos esfuerzos geostáticos verticales son debido a cualquier tipo de fenómeno o, no sé, objeto que caiga de manera vertical y se aplique directamente al suelo. Caso contrario a un esfuerzo geostático horizontal, que nos dice que la relación de los esfuerzos horizontales y verticales se expresa con el coeficiente de esfuerzo lateral K o coeficiente de presión de tierras. La relación no es exclusiva de los esfuerzos geostáticos y su valor teórico está en un rango amplio. Estos son básicamente esfuerzos que se generan por corte. Son esfuerzos, bueno, eso nosotros sabemos que la mayoría de partes bueno, por ejemplo, en la costa, es una tierra o es un campo, un ambiente llano. La tierra es completamente o casi plana en muchas partes. Caso contrario, acá en Pucallpa, ¿no? Que tiene bastante relieve. Entonces, por ejemplo, en la costa, estos esfuerzos geostáticos horizontales se producen de manera paralela. Entonces, producen esfuerzos tipo de corte. Esfuerzos producidos por carga aplicada. En la teoría de la elasticidad se emplea frecuentemente para el cálculo de una masa del suelo. Este tipo de esfuerzos, la teoría supone que esfuerzo y deformación son proporcionales. La mayoría de las soluciones útiles suponen el suelo homogéneo e isótropo. Bueno, a ver, esto básicamente, bueno, nosotros ya sabemos por el capítulo 1 y el capítulo 2 de nuestra norma técnica que es un suelo homogéneo, ¿verdad? Cuando se encuentra por muchas partes de un área, se encuentran los mismos minerales o los mismos componentes de ese suelo. Entonces, básicamente, este esfuerzo nos dice eso, ¿no? Que simplemente se aplica en este tipo de suelos que son homogéneos, tanto el esfuerzo como la deformación van a ser proporcionales. Ya, y aquí tenemos las formulitas para poder calcularlos. Calcular el esfuerzo geostático, el esfuerzo geostático vertical, horizontal y los esfuerzos producidos por carga aplicada. Entonces, muy importante, quiero hacer énfasis en el esfuerzo geostático horizontal, ya que ese valor de K, como el mismo concepto lo dice,
Es un coeficiente de presión de tierra. Esto también lo vamos a ver más adelante en la aplicación de otras formulitas. Este factor K interviene en muchas fórmulas. Y en el ejemplo ya van a ver la manera como se aplican estos valores. Esfuerzo efectivo. Justamente lo que les comenté en un inicio. El esfuerzo efectivo en cualquier dirección está definido como la diferencia entre el esfuerzo total en dicha dirección y la presión del agua que existen en los vacíos del suelo. El esfuerzo efectivo es, por lo tanto, una diferencia de esfuerzos. Entonces, ahí podemos ver la formulita, que es podríamos decir, la más importante, donde vemos que el sigma, que él tiene una rayita arriba, ese vendría a ser el esfuerzo total. Nos dice el esfuerzo total es igual a la carga o esfuerzo externo, las cargas externas o fuerzas externas, menos U. U, como lo vimos en un inicio, les dije que era la presión que está siendo ejercida en los poros. Entonces, esta formulita es muy muy importante para el desarrollo, ya sea de este tema y de los futuros ejercicios que tengamos más adelante. Cargas uniformes en áreas diferentes. Entonces, como les decía, las áreas, básicamente aquí en Pucallpa, son muy variables, son muy diferentes a comparación de, no sé, de los suelos por la costa, ahí son más llanas. Entonces, aquí podemos observar en los gráficos cómo es que varía esas áreas de los suelos. Carga uniforme sobre un área circular de radio L. Tenemos el diagrama de influencia de Newmark y la carga uniformemente distribuida sobre un área rectangular. Entonces, esta área rectangular nos pone entre paréntesis Zapata. Esta carga uniformemente distribuida sobre un área rectangular es básicamente lo que les decía si fuese una tierra plana. Entonces, es muy diferente o los esfuerzos van a variar mucho dependiendo del tipo de relieve que tenga el suelo. Puede ser circular, en este caso rectangular. Hay muchos, nosotros como estudiantes de ingeniería, sabemos que el suelo tiene un montón de variedades. Entonces, puede variar de muchas formas. Entonces, los esfuerzos, por ende, van a variar. Va a haber esfuerzos por corte, esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, etc. Método aproximado de cálculo para el sigma vertical. Básicamente el esfuerzo vertical, lo que les había comentado en un inicio. Las fórmulas aplicables. Ahí podemos ver en el 10.13, 10.14 y 10.15. Hay tres fórmulas muy importantes para poder nosotros hallar nuestro esfuerzo vertical. Los criterios para poder desarrollar un ejercicio de este tema nos dicen, ¿no? Por la sobrecarga Q, el elemento de suelo sufrirá una variación del esfuerzo vertical y una variación del esfuerzo horizontal. Y también una variación de la presión de los poros. Ese es un U sub 0. Será el exceso de presión de poro y la variación del esfuerzo horizontal tiene que ser menor que el esfuerzo o la presión de los poros y a la vez menor que la variación del esfuerzo vertical. Además, se sabe que la variación de la derivada del esfuerzo vertical va a ser igual a la variación del esfuerzo vertical menos
La derivada de la variación del esfuerzo horizontal va a ser igual a la variación del esfuerzo horizontal menos la presión de los poros. Consolidación y asentamiento en áreas de tamaño finito. La teoría de elasticidad permite los cálculos para estimar las deformaciones verticales del suelo, es decir, predecir la magnitud de los asentamientos que se produce en la superficie de una masa de suelo, cuando una carga se aplica sobre el área de cimentación. Las soluciones para predecir los asentamientos basados en la teoría de la elasticidad utilizan el módulo de elasticidad E y la relación de Poisson. Todos ya sabemos lo que significa el módulo de elasticidad E. Lo hemos llevado desde física 1. Cuando B es pequeño comparado con H, zapatas por ejemplo, la consolidación es tridimensional. Es más que obvio, ¿no? Va a ser obviamente tridimensional, no va a estar en un plano de 2D, sino en un plano de 3D. El asentamiento por consolidación. Como el U sub 0, que es la presión de poros, es menor que el incremento o la variación del esfuerzo vertical, entonces el valor de la variación de esa S vendría a ser el área, será menor que el que predice el ensayo de consolidación en una cuantía U sub 0. Ese U sub 0 es la presión de poros. Factor que depende de la forma del área cargada y del parámetro A de Skempton. Por lo tanto, para el elemento de altura h, el asentamiento total, que es la variación del área, es la variación del área sub 0 más la variación del área con. El asentamiento total en un espesor total h viene a ser igual que la sumatoria de las h's. Estará dado por la sumatoria de los asentamientos, de la sumatoria de la variación de las áreas. Y nos dice, en consecuencia, la variación de las áreas va a ser igual a la variación de las áreas de S sub 0 más la variación de S con, y que eso básicamente es la deformación del elemento. Bueno, al costado tenemos las formulitas para poder nosotros calcular esas áreas. Entonces, ya van a ver más adelante cómo lo vamos a aplicar. En cimentaciones superficiales, en el cálculo del asentamiento S, es suficiente tomar 6 y 8 capas de espesor H para lograr mejorar aproximaciones en el rango de la influencia, que llega a unas 8 veces el lado de la zapata de ancho B. Bueno, nos dan las formulitas para zapatas cuadradas o circulares. Dice que H va a ser 1/2 de B. B es el espesor, ¿verdad? El ancho. En cimentaciones flexibles, el esfuerzo vertical A va a ser mayor que el esfuerzo vertical B, por lo que se produce un asentamiento diferencial. En cimentaciones rígidas, el esfuerzo vertical A es el 80% del valor en la flexible. Y ahí nos dan para cimentaciones corridas. Nos dicen que H va a ser igual al valor de B. Propiedades, índice y clasificación de los suelos. Como les dije en un inicio, tenemos que recordar un poco de la teoría y algunas fórmulas de lo que llevamos en mecánica de suelos 1. Y eso básicamente son las propiedades, índice y la clasificación de los suelos. Ya. A ver, aquí lo hemos clasificado por ideas. Idea 1.
simple de expresarse con valor numérico. Idea 2, medirse rápidamente. Idea 3, medición de bajo costo. Idea 4, significativa. Idea 5, reproducible. Idea 6, muy concreta y estructurada. Suelos granulares. Granulometría, densidad relativa y ensayo de penetración estándar. Lo que es la parte de la granulometría y la densidad relativa, nosotros ya lo hemos visto el siglo anterior, cuando llevamos el curso de mecánica de suelos 1. Entonces ya sabemos básicamente lo que es, ¿no? Lo que es tanto la granulometría como una densidad relativa. En el ensayo de penetración estándar, bueno, es un tipo de ensayo que ya lo vimos también en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, creo que ya explicarles lo de lo que trata un ensayo de penetración estándar estaría de más. Ya todos hemos pasado por esos capítulos. Y al costado podemos ver la curva granulométrica. Otras propiedades. La compacidad relativa de la arena, la resistencia de la arcilla, los suelos cohesivos y el ensayo de penetración estándar, el SPT. Ensayo de compresión no confinada. Ya, entonces, en la compacidad relativa de arena, podemos observar el valor de N. Todos sabemos que era el número de golpes. Entonces, ahí podemos ver en el cuadro de la compacidad relativa de arena el resultado que nos daría, ¿no? De darle tantos golpes, de 0 a 4 muy suelta, de 4 a 10 suelta, de 10 a 30 media, de 30 a 50 compacta, y si es mayor de 50, muy compacta. En caso de la resistencia de la arcilla, vemos lo mismo. Podemos ver el valor de N, que es el número de golpes, la resistencia, la compresión no confinada, que en unidades nos va a dar el kilogramos sobre centímetros cuadrados, y vamos a hallar la consistencia, dependiendo al número de golpes. En los suelos cohesivos, de la misma manera. Entonces, podemos ver condición del suelo, puede ser líquido, plástico, semisólido o sólido. En el límite podemos obtener límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Al costado vemos su simbología. Los temitas ya le hemos llevado anteriormente. Ensayo de penetración estándar SPT. Ensayo de compresión no confinada. Ahí podemos ver el cuadrito que nos otorga el ensayo de penetración estándar cada vez que realizamos este tipo de ensayos. Clasificación de suelos. A ver, empezamos por el número 1. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. Entonces, aquí básicamente nosotros ya lo hemos estudiado y sabemos que aquí podemos obtener el análisis granulométrico y la carta de plasticidad. En el número 2, el material grueso. Cuando el material grueso es más 50% y se retiene en el tamis número 200, entonces podemos ahí observar las diferentes nomenclaturas. Eso también está en la norma 050 que ya hemos estudiado, que la GW es la grava bien graduada, la GP, que es la grava mal graduada, y así sucesivamente. En el número 3 es cuando pasa, ¿no?, el tamiz número 200, que nos da menor a 5%, la GW, el GP, SW y SP. Esas nomenclaturas están al costado, el significado está al costado. La GW es la grava bien graduada, la GP, grava mal graduada y así. Y en material fino, más 50% pasa N, material fino, más 50% te dice que pasa el número 200.
que viene a ser ML, que es el limo inorgánico y arena muy fina, polvo de roca, arena fina, limosa o arcillosa, de baja plasticidad. El CL, arcilla de baja o media plasticidad, arcilla con grava, arenosa o limosa, y así sucesivamente. Ya, estos son los resultados, ¿no? Bueno, cuando nosotros desarrollamos el ensayo o este tipo de ensayo en el curso de Mecánica de Suelos 1, obteníamos este cuadrito, nos apoyábamos de este cuadrito, ¿verdad? En el laboratorio que nos daba la secretaria. Entonces, aquí podemos guiarnos. Esto básicamente es del SUX. Y con esto teníamos que trabajar nosotros, ¿no? Para tomar los distintos criterios de la clasificación de nuestro suelo, ¿no? Una vez que hacíamos todo el ensayo en el laboratorio. Aplicaciones entre fases del suelo. Tenemos la porosidad, proporción de vacíos, grado de saturación, contenido de humedad, peso específico relativo que interviene la masa del suelo, agua, partículas sólidas, peso específico del agua, peso específico relativo, donde está total de las partículas sólidas, del agua, seco, suelo sumergido saturado. Todos estos conceptos, como les dije en un inicio, son conceptos que nosotros ya hemos visto en el ciclo anterior. Entonces, estaría de más explicarles qué significa cada uno. Creo que ya son conceptos que todos manejamos y dominamos. La resistencia cortante. Esto básicamente son diagramas de esfuerzos que puede producir distintos materiales externos al suelo. Por ejemplo, en la figura 1 podemos ver el bloque deslizante en un plano. Ese bloque, que puede ser un auto, puede ser cualquier, eh, cualquier objeto que esté estático encima del suelo, entonces produce tanto un esfuerzo vertical, si estuviese estático, o también produciría un esfuerzo horizontal, si es que estuviese en movimiento. Esto lo hemos llevado nosotros en el curso de dinámica, cuando teníamos un sólido o un cuerpo que estuviese en un plano horizontal o un plano inclinado. Y utilizamos la segunda ley de Newton para poder hallar distintos valores. Y así podemos observar en la figura 3, figura 5, en la figura 2, 4, 6, los distintos tipos de esfuerzos que se pueden producir. Resistencia corta. Podemos observar en la figura 10, en la figura 11, en la figura 7, 8 y 9. Por ejemplo, la figura 10 nos dice estado inicial de esfuerzo en el ensayo triaxial. La figura 11, círculos, es el círculo de Mohr, de esfuerzo en la falla. La figura 7, los esfuerzos actuantes en un elemento diferencial de suelo. En la figura 8 podemos ver el círculo de Mohr, pero aquí hay una pequeña diferencia entre la figura 8 y la figura 11. Si se dan cuenta, en la figura 8 es un círculo completo, mientras que en la figura 11 simplemente es como una semicircunferencia, o es un conjunto, o una familia, podríamos decirlo, una familia de semicircunferencias. Entonces, no son lo mismo. Muchos estudiantes logran confundir estas dos figuras. Son conceptos un poco diferentes. Son nuevamente resistencia corta, círculo de Mohr y envolvente de falla para arena seca. Esa línea roja que nosotros podemos observar es un envolvente de falla para que nosotros lo vamos a calcular. Ahí podemos ver un ángulo, ese es un ángulo phi, ese angulito lo podemos calcular con las fórmulas anteriormente dadas. Y así podemos observar las demás figuras.
Aquí tenemos más ejemplos de resistencia corta. Ok, bueno, hasta aquí terminó la parte teórica, lo que son esfuerzos efectivos y alguna explicación de las fórmulas. A continuación, mi compañero Waldo Cadillo les va a explicar un ejercicio de modo práctico para que todos puedan entender la aplicación de las fórmulas que antes les he mencionado y para que puedan desarrollar ejercicios futuros. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero Waldo Cadillo. Ya, buenas tardes con todos, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. Dele, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha fuerte y claro. Ya, dale. Ya. Para el fácil entendimiento de lo que ya mencionó mi compañero, ¿no? Con respecto a las propiedades y principios y fórmulas, vamos a desarrollar un ejercicio práctico básico para el cual en este caso nos piden determinar la magnitud del esfuerzo efectivo en los puntos A, B y C para el perfil de la figura, ¿no? Y podemos observar la figura, que es un perfil estratigráfico, en los cuales se ven dos capas, ¿no? Una capa de arena limosa y una capa de arcilla. Los puntos A y B se encuentran a 0.8 y 3.3 metros desde la superficie respectivamente. El nivel freático está a 2 metros desde la superficie. Bueno, esto es lo que nos dan como dato. Ahora, comencemos por allá primero el esfuerzo. No, comencemos primero por determinar cómo se halla el esfuerzo efectivo. Como ya mencionó mi compañero, la fórmula para este caso es sigma prima. Bueno, en otros términos también lo hacen con sigma con una rayita arriba, como explicó mi compañero, pero en este caso lo vamos a tomar así como sigma prima es igual al sigma, que vendría a ser el esfuerzo total, menos el U, que es la presión de poros. Ahora, ¿cómo se halla el esfuerzo total? El esfuerzo total se halla sigma igual al peso unitario húmedo, en este caso de arcilla, no, perdón, de arena limosa, por el Z, que vendría a ser una altura. O también se puede hallar igual al peso unitario saturado por la altura. Bueno, donde Z, en este caso, vendría a ser la profundidad del punto, siempre medido desde la superficie del terreno. Ahora, para la presión de poros, U es igual al peso unitario del agua por el Z del agua. En este caso, el Z del agua se mide desde la posición del nivel freático denominado NAF. Continuamos. Por datos, tenemos que empecemos primero por el punto A. El punto A como dato nos dan que el ZA es igual a 0,8 metros, medido desde la superficie del terreno. Entonces, para el esfuerzo total, tenemos que sigma es igual al peso unitario húmedo, en este caso de la arena limosa, por la altura del punto A medido desde la superficie, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tenemos que 15 kilonewtons sobre metro cúbico por 0,8 metros nos da un resultado de 12 kilonewtons sobre metro cuadrado, que vendría a ser el esfuerzo total del punto A, de la partícula del punto A. Continúa, por favor. Ahora, continuamos con la presión de poros. Con la fórmula ya mencionada, que sería U es igual al peso específico, perdón, al peso unitario del agua por el Z del punto A, pero en este caso del agua, que en este caso el ZWA sería igual a 0. ¿Por qué? Porque está encima del nivel, referencia del nivel freático, ¿no? Como podemos observar en la figura. Vuelve cáncer, por favor. El punto A se encuentra encima del nivel freático, que vendría a ser esa línea punteada con un triangulito. Ya, ese vendría a ser el NAF, el nivel freático. Entonces el punto A se encuentra arriba. Entonces, por ende, el ZWA vendría a ser igual a 0. Ya. Ahora,
Sabiendo ya que la presión de poros es igual a 0, reemplazando los valores arriba, ¿no? Que tenemos que el peso unitario del agua por 0 es igual a 0, ¿no? Tenemos que el esfuerzo efectivo, con la fórmula ya mencionada, sigma prima es igual a sigma, que vendría a ser el esfuerzo total, menos U, que sería la presión de poros. Reemplazando valores tenemos que 12 menos 0 es igual a 12. Ahora, para este caso del esfuerzo efectivo, tenemos que, para este caso, el esfuerzo total sigma, lo cual siempre aplica para puntos por encima del NAF, entre la ausencia de capilaridad, por lo tanto, sigma es igual a 12 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ahora, eso corresponde a lo que es el punto A. Ahora pasamos al punto B. El punto B, como dato, nos dan que se encuentra a 3.3 metros de la superficie. Ahora, repitiendo los pasos, para el punto A, tenemos que el esfuerzo total vendría a ser el peso unitario húmedo por la altura, en este caso sería 2, pero acá hay una suma, que sería más el peso unitario saturado, pero ¿de qué? Vendría a ser del, si no me equivoco, alcance a retrocede, por favor. Ya, sería el peso saturado de la misma arcilla limosa, porque se divide en dos, peso unitario húmedo y peso unitario saturado, de la misma arena limosa, que sería 16,8 y 15. Siguiente cáncer. Ahora, reemplazando esos valores, nos da un resultado de esfuerzo total de 51.9 kilopascales. Ahora, para la presión de poros, tenemos que el U es igual al peso unitario del agua por el Z unitario del agua en el punto B. Ahora, nótese que el ZW, que vendría a ser la altura del punto B con respecto al agua, es igual a 1.3 desde la posición del nivel freático. Por lo tanto, el U vendría a ser a 9.8, que es el peso unitario del agua, por 1.3, que vendría a ser el ZW, dando como resultado 12,8 kilopascales. Por último, tenemos que para el esfuerzo efectivo del punto B, es la diferencia entre el sigma, que vendría a ser el esfuerzo total, y el U, que vendría a ser la presión de poros, ¿no? Dando como resultado un número de 39.1 kilopascal. Ahora, para terminar con los puntos, nos dirigimos al punto C, que en la figura se muestra que nos dan como dato, ¿no? Ahí en la figura que con respecto a la superficie del terreno mide 8.1 metros. Repitiendo los mismos pasos, hallamos el esfuerzo total. Y en este caso tenemos que el esfuerzo total es igual al peso unitario húmedo de la arena por su altura, que sería 2 metros, más el peso saturado de la arena por la altura, 2,5 metros, más el peso unitario saturado de la arcilla por 3,6. ¿No? Como podemos ver en la figura, retrocede cáncer. Ahí podemos observar las dos capas, que es la arena limosa, SM, y la arcilla, CL. El punto C se encuentra en nivel más profundo, ¿no? En lo cual se suman todas las alturas que nos dan ahí, ¿no? Dándonos un resultado, cáncer sigue, de el esfuerzo total de 133.9 kilonewtons sobre metros cuadrados. Ahora, para la presión de poros, U es igual al peso unitario del agua por la altura del agua con respecto al punto C. En este caso, el ZWC vendría a ser 6.1 metros, medido a partir desde el nivel freático. Reemplazando los valores, tenemos que U es igual a 59.8 kilonewtons sobre metros cuadrados. Ahora, para finalizar tenemos el esfuerzo efectivo, que como en los anteriores casos, es una diferencia.
del sigma, que vendría a ser el esfuerzo total, menos la presión de poros, ¿no? Que es U, dándonos un resultado como de 74.1, solo que hay un error de tipeo. Bueno, ahí podemos observar abajito el cuadrito en donde ya nos dan los datos obtenidos después de todo el cálculo de cada punto. Ahora, este cuadrito nos va a servir para determinar o para hacer un gráfico con estos datos obtenidos, ¿no? Pasa al alcance. Bueno, como les mencioné, ¿no? Una vez que se tengan los resultados de cada punto, es posible realizar un gráfico de variación de esfuerzo con la profundidad, es el que se observa, el cual es conocido como la distribución de esfuerzos y que para el caso del ejercicio permite conocer dos cosas. La primera es que las líneas de esfuerzo efectivo y total en los dos primeros metros, como podemos observar ahí, están superpuestas, están una encima de la otra, ya que el valor, esto debido, perdón, a que no hay influencia del nivel freático, ya que el valor de la presión de poros, U, es 0. Ahora, a partir de los 2 metros, las líneas rojas y verdes se bifurcan, debido a que se descuenta el efecto de U, ¿no? Que es 0. Ahora, la segunda cosa es que cuando la línea roja del esfuerzo efectivo pasa de la arena a la arcilla, esta sufre un pequeño cambio de pendiente, lo cual se debe esto al cambio y los pesos al cambio, perdón, de los pesos unitarios saturados de los materiales y que provienen, ¿no? Anteriormente de los cálculos desarrollados, ¿no? Para el esfuerzo total. Y bueno, ese sería todo por la explicación de este ejercicio. Ok, como conclusión, podemos decir que la distribución de esfuerzos en una masa de suelos producidas por la aplicación de cargas depende del espesor y de la uniformidad del suelo, así como el tamaño y la forma del área cargada. Muy importante, justo como les explicaba y les hacía énfasis en la explicación anterior de las anteriores diapositivas, muy importante es el tamaño y la forma del área cargada. Puede ser, como les decía, completamente llano, puede tener protuberancias, relieves. Todos sabemos, les vuelvo a repetir, todos sabemos que el suelo tiene muchas variedades de formas, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo va a depender mucho de eso. También podemos concluir que, a diferencia del agua, cuando el suelo se somete a presión, lo que queda finalmente resistiendo cualquier tipo de carga son las partículas sólidas del suelo. Eso es lo que también les expliqué en diapositivas anteriores, que cuando se somete una carga a una cierta área del suelo, el agua básicamente no resiste ningún tipo de esfuerzo. El agua simplemente se bifurca, se va a otro, se mueve, y lo único que va a resistir, o lo que, claro, lo que queda resistiendo esa presión va a ser simplemente las partículas sólidas del suelo. Entonces, la orientación de tener un esfuerzo efectivo es muy importante, calculando los esfuerzos efectivos para cuando disminuimos las presiones de los poros. Entonces, con esta conclusión, espero que haya quedado más claro el concepto y en detalle los conceptos de este tema, que son los esfuerzos efectivos en una porción de suelo. Y eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, la exposición, señor delegado. Creo que es importante lo indicado. Entonces, pasaríamos con el segundo grupo, por favor. Delegado, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ahí está compartiendo. El compañero va a compartir ahorita, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se observa la pantalla?
¿Me escuchan? Sí, sí se logra ver y se logra escuchar, compañero. Ok, perfecto. Ya. Ya, ok, perfecto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema acerca de consolidación y comprensibilidad. Los integrantes son Rojas Rengifo Franklin, Flores Wessenbier Roy Emilio, Prado Soto Elton, mi persona Morales Palacios Jonathan Jr. y Sánchez Pérez Joan Dalton. Bien, como bien sabemos, las relaciones entre los esfuerzos, las deformaciones y el tiempo varían según el material a analizar. Las relaciones más sencillas se producen en los materiales elásticos lineales, donde el esfuerzo y la deformación son proporcionales e independientes del tiempo. Las características de esfuerzo, deformación y tiempo de un suelo dependerán no solo del tipo del suelo, sino su estado de consistencia, también de la forma en que es cargado y de su ubicación estratigráfica. Entre los objetivos que tenemos en la presente exposición, en el objetivo general tenemos reconocer el método para medir la consolidación unidimensional de muestras de suelos, cuando éstas se confinan lateralmente y son sometidas a diferentes cargas de presión, teniendo en cuenta un drenaje axial. Entre los objetivos específicos tenemos determinar el asentamiento producido por consolidación, determinar el esfuerzo coeficiente de consolidación en la carga realizada y determinar el coeficiente de consolidación volumétrica, que ya lo iremos viendo en el proceso de cálculo. La consolidación. La consolidación del suelo se refiere al proceso en el que el volumen de un suelo saturado, ya sea parcial o totalmente, disminuye debido a una tensión aplicada. El término fue introducido por Carl von Tersage. Estableció la teoría de la consolidación unidimensional y cambió la definición del término, ya que anteriormente esto estaba solamente asociado para sedimentos arcillosos y los que formaban lutitas. También tenemos unos tipos de consolidación. Entre ellos está la consolidación inicial, la consolidación primaria y la consolidación secundaria. La consolidación inicial es la reducción casi instantánea en el volumen de la masa de un suelo bajo una carga aplicada, que precede a la consolidación primaria, debida principalmente a la expulsión y comprensión del aire contenido en los vacíos del suelo. La consolidación primaria ya se refiere a la reducción en el volumen de la masa de un suelo originada por la aplicación de una carga permanente y la expulsión de agua de los vacíos, acompañada por una transferencia de carga del agua de las partículas sólidas del suelo. En la consolidación secundaria es un procedimiento de asentamiento posterior que ocurre después de la consolidación primaria y está asociado con cambios internos en la estructura del suelo, mientras está sujeto a una carga casi constante. Este proceso se conoce comúnmente como fluencia. Como se puede apreciar en la imagen, el efecto de fluencia ya es prácticamente cuando el suelo pierde su estructura natural y empieza a deformarse. Entre las consecuencias de esta consolidación del suelo tenemos el incremento del esfuerzo efectivo, la reducción del volumen de vacíos, la reducción en el volumen total, asentamientos del terreno y asentamientos en la estructura. Como podemos ver, no solamente este efecto daña a lo que es el asentamiento de estructuras de edificaciones, sino también a carreteras, como se puede apreciar. Ahora, el ensayo de consolidación unidimensional. El procedimiento de la prueba de consolidación unidimensional fue sugerido por primera vez por Tersage en el año 1925. Esta prueba se lleva a cabo con un consolidómetro, como se puede apreciar en la imagen, y ya lo veremos en un pequeño video de cómo es este proceso del consolidómetro. La muestra del suelo se coloca dentro de un anillo de metal con dos piedras porosas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. La prueba del edómetro tiene como objetivo medir el desplazamiento vertical de una muestra de suelo cilíndrica saturada, sometida a una carga vertical mientras está restringida radialmente. No se logra escuchar, ¿verdad? Un momentito, disculpa. ¿Fue la red?
No, disculpe, estaba intentando proyectar Ya. el video pero Ya. no me funciona. Bien, entonces lo voy a ir explicando conforme se va observando. Se observa la imagen, ¿verdad? El video. Compañeros, ¿se observan el video? Sí, compañero. Sí, Ya, compañero, pero no se logra escuchar. lo voy a explicar conforme va pasando. Este es el proceso de la prueba del ensayo del edómetro para determinar el esfuerzo, pues, ¿no? Acerca de la muestra. Este de aquí es la barra cilíndrica que lo están midiendo para poder sacar los datos y así tener el peso, ¿no? El peso general de la muestra que se va a ensayar. Aquí ya tenemos una pequeña muestra ya comprimida. Lo que se pasa es el proceso se le va a raspar una pequeña parte para poder meterlo, ¿no? Ese de aquí es donde se va a poner como se puede apreciar en la imagen, donde se va a ir raspando hasta que quede completamente la muestra dentro del material. Todo esto se hace en el laboratorio, bueno, con los materiales. Una vez ya raspado todo la muestra en el material, se procede a pesar, pues, ¿no? Vamos a ver. Ya, así lo que podemos ver, lo que le puso anteriormente es un papel filtro que se le pone encima de la piedra porosa. O sea, no tiene que estar el material en contacto con la piedra porosa. Y esa es la parte en la que del ensamblaje. Bueno, aquí ya tenemos el envase donde se le va a poner el material juntos con agua para poder saturar la muestra. Ya, este artefacto que ven aquí, ya es la prueba del edómetro. Bueno, aquí es donde se le va a poner a prueba la muestra con lo que se ha ensamblado a través de un peso, ¿no? De aquí es una palanca y aquí va a ir se le va poniendo unas pequeñas pesas de 1 kilogramo, 2 kilogramos, así sucesivamente. Este procedimiento se hace cada 24 horas, ¿no? Para poder observar los datos recopilados, qué es lo que pasa en ese tiempo, cuánto se ha asentado, cuánto se ha comprimido. Ya está yendo al proceso a ensamblaje. Todo tiene que ser completamente centrado y calibrado. Ya. Ahora lo que procede es el llenado, ¿no? del agua para poder saturarlo hasta cierto nivel ya especificado. Una vez ya llenado, se procede a ajustarlo para ponerle a prueba acerca de las pesas, ¿no? Que se le va a ir poniendo. Los datos que se van a recopilar es mediante este manómetro, si no me equivoco es su nombre, en donde se refleja, ¿no? De cuánto es la presión y todas esas cosas. Que se van calculando la presión inicial y posteriormente, después de 24 horas, en cuanto ha cambiado. Este de aquí que se puede observar es las pesas que se le van a poner de 1 kilogramo en la parte del mango y ya se le espera, pues, ¿no? Para poder observarlo. Todo detallado en una hoja de laboratorio de campo, ¿no? Una vez ya terminado, se procede a sacar la muestra. Como se puede ver, está completamente saturada la muestra. Se le quita y lo que se hace es una pequeña, se lo seca, ¿no? Para poder pesarlo. Con cuánto está la muestra húmeda, el dato. Cuánto pesa la muestra
recién sacada. Una vez ya pesada, se le necesita también el peso en seco, o sea, sin nada de agua, el cual se le pone en el horno, pues, ¿no? Y ya eso es totalmente el procedimiento, ¿no? Se termina con el peso del material de la muestra en seco, totalmente. Y así es como termina este proceso del hedómetro. Bien, como se puede ver, después de 24 horas, la carga por lo general se duplica, duplicando así la presión sobre la muestra. Y se continúa con la medición de la compresión. Al final de la prueba se determina el peso en seco de la muestra en ensayo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Como resultado tenemos la gráfica, ¿no?, de deformación en función al tiempo. Como podemos ver en la imagen, en las abscisas tenemos el tiempo en una escala logarítmica y en las ordenadas la deformación que se fue registrando en cada cierto tiempo. Como se puede apreciar en cada etapa, cada tiempo se puede apreciar una etapa, ¿no? Lo que mencionamos. La primera etapa, la compresión inicial; la segunda etapa, la consolidación primaria; y la tercera etapa, que es la consolidación secundaria. Este ensayo está normado en la norma ASTM 2435-03. Tenemos dos métodos de prueba. La prueba A. Este método de prueba se realiza con una duración de incremento de carga constante de 24 horas o múltiplos de la misma. Se requieren lecturas de tiempo de deformación en un mínimo de 2 incrementos de carga. En la prueba B se requieren lecturas de tiempo de deformación en todos los incrementos de carga. Los incrementos de carga sucesivos se aplican después de que se alcance el 100% de consolidación primaria, o en incrementos de tiempo constantes, como se describe en el método de la prueba A. Bueno. Compresibilidad. Cuando una masa del suelo es sometida a una fuerza compresiva, su volumen disminuye. La propiedad del suelo, debido a la cual una disminución en el volumen ocurre bajo fuerza compresiva, se conoce como la compresibilidad del suelo. O sea, la compresibilidad es una propiedad del suelo, el cual se puede ocurrir debido a tres factores. Uno, la compresión de partículas sólidas y agua en los huecos. Dos, la compresión y expulsión de aire en los huecos. Y tres, la expulsión, ¿no? Todos estos tres factores se rigen a través de un principio, que es el esfuerzo efectivo, el cual es perpendicular a un plano cualquiera que pase por el elemento A del terreno. Existe un esfuerzo total y una presión intersticial o de poros, o una profundidad Z. Ahora, el esfuerzo efectivo se define como el valor de la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poro. Como podemos apreciar, aquí tenemos la fórmula de sigma prima, que es el esfuerzo efectivo, que va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros y sus respectivas relaciones, ¿no? En los esfuerzos efectivos tenemos también diversas variaciones según el tipo de flujo de agua. Uno con el flujo de agua es ascendente, otros con el flujo del agua es estático, o sea, cero, y otros con el flujo del agua es en descendente. Todos estos tres tipos de flujos, sus parámetros, que son la presión de poros y el esfuerzo efectivo, van en lo que es inversamente proporcional, o sea que cuando aumenta la presión de poros, va a disminuir el esfuerzo efectivo. Y si disminuye la presión de poros, aumenta el esfuerzo efectivo. Y aquí tenemos las relaciones, ¿no?, que sacamos mediante estas gráficas, según sea el tipo del flujo. Bien, para poder tener un poco más de entender estos conceptos, vamos a resolver algunos problemas. Doy paso a mi compañero. Bueno, yo voy a pasar a exponer el primer ejemplo, que dice, ¿no? Un estrato arcilloso de 6 metros, doblemente drenado, con un coeficiente de consolidación CV igual a 0.5 metros cuadrados por mes, recibe una carga. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardará en asentarse 50 centímetros si dicha carga producirá un asentamiento de 60 centímetros? Entonces, para poder resolver este problema, tenemos que tener en cuenta lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo que nos estarían pidiendo es el tiempo que va a tardar en asentarse 50 centímetros el estrato a causa de la carga que va a recibir. Para ello utilizaremos la fórmula del coeficiente de consolidación, que sería CV es igual a PV, que sería el factor tiempo, por el HDR al cuadrado, que sería el espesor específico sobre el tiempo. Entonces, como la incógnita que queremos encontrar es el tiempo, despejamos en la fórmula y como resultado tendremos que el TV, o sea, sería el factor de tiempo por el espesor específico al cuadrado sobre el coeficiente
consolidación. Esa sería la fórmula que utilizaremos. Como paso siguiente, tenemos que determinar cuál es el estrato específico. Como nos dice, ¿no?, en el problema, que el estrato es doblemente drenado. O sea, el estrato de arcilla se va a drenar por la parte superior, también por la parte inferior. Entonces, el espesor específico del estrato lo tomaremos la mitad de la altura total, que sería 6 metros, ¿no? Dado que la arcilla va a drenar de la mitad para abajo y también de la mitad para arriba. Entonces, el espesor tendría que ser la mitad, sería 3 metros. El paso siguiente, calculamos el factor de tiempo. Para el factor de tiempo, se tiene ahí una fórmula que dice que el factor de tiempo es igual a 1.781 menos 0.933 por el logaritmo de 100 menos el porcentaje de consolidación. Para poder determinar el factor de tiempo también necesitamos determinar el porcentaje de consolidación. Para determinar el porcentaje de consolidación, relacionamos, ¿no? Nos dice que se va a llegar al 100% del asentamiento de la consolidación. Y por caso siguiente no relacionamos, ¿no? Si a 60 centímetros se da el 100%, a 50 centímetros, ¿qué porcentaje se va a dar? Entonces aplicamos la regla de 3 simples y determinamos, ¿no?, el porcentaje de consolidación que nos va a dar en porcentaje, ¿no? Claro. Ya luego, reemplazamos en la fórmula, ¿no?, que teníamos del factor de tiempo, lo cual nos va a dar a 0.641. Y finalmente, ya tenemos todos los datos que nos faltaban, reemplazamos en la fórmula que despejamos, ¿no?, del tiempo. En total, el resultado nos va a dar a 11.54 meses, que ese sería el tiempo necesario para que la arcilla se consolide a una magnitud de 50 centímetros. Ese sería el ejemplo, ¿no? Paso a mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Continuando con el segundo ejercicio, a manera de explicar más precisamente este tema, tenemos que nos dicen: el edificio construido sobre la superficie del perfil, como se indica en la figura, aumenta la presión existente sobre la arcilla normalmente consolidada en 1.8 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y nos pide calcular el asentamiento promedio del edificio. Y cabe recalcar que el edificio produce sobre A un aumento de la presión en 1.8 kilogramos. Tenemos los datos del estrato de arcilla, como son el límite líquido, 45%, el porcentaje de humedad, el 40%, y el peso específico de los sólidos, o de la arcilla, en este caso 2.78 gramos por cada centímetro cúbico. Y también tenemos una relación de vacíos, E inicial, que es 1.112. Para la solución tenemos que definir primeramente qué es una arcilla normalmente consolidada, y nos dice que son aquellas que nunca estuvieron sometidas a una presión mayor que la que corresponde a la cubierta actual, es decir, que la que soporta al presente por efecto de las capas de suelo situadas sobre ellos. En pocas palabras, las arcillas normalmente consolidadas son las que solo soportan su propio peso, y recién se le va a aplicar un incremento de la presión vertical. Para el asentamiento, la fórmula que nos define es esto, como se ve en pantalla, que nos relaciona la altura, el espesor del estrato, un coeficiente de consolidación, la relación de vacíos inicial, la presión efectiva o el esfuerzo efectivo, y también aquí lo que nos lo menciona, que es el edificio sobre el estrato, que es el incremento que produce, ¿no? Tenemos aquí que se calcula el coeficiente de consolidación o índice de compresión, perdón,
mediante la fórmula 0.009 del límite líquido del estrato menos el 10%, reemplazando nos sale 0.315. Ahora, de la relación de vacíos inicial, tenemos que de la fórmula del grado de saturación, en este caso, como observamos aquí en la figura, el estrato de arcilla está debajo del nivel freático, consideramos saturado. Al ser saturado, el grado de saturación está a 100%. Despejamos E y nuestra relación de vacíos nos sale que es 1.112, como nos dio el dato. En las presiones efectivas, que también es parte de la fórmula, calculamos de la siguiente manera. Como observamos, el nivel freático está a 4.5 metros debajo de la superficie y nos da ese peso específico de la arena, que es el peso específico prima, que se entiende como sumergido, y que del nivel freático hacia arriba consideramos saturado por capilaridad. El agua asciende a través de los poros, ¿no? Y en el cálculo del peso específico saturado de la arena, pues, sumamos lo que es el peso específico sumergido más el agua. En este caso lo tomamos como kilogramo entre metro cúbico, 2040, 2.40, ¿verdad? 2.04. Calculando la presión efectiva, multiplicamos el peso específico por el espesor, que sería 1040, que es de sumergido, 1040 por 6 más 2040 por 4.5, como se aprecia acá, que nos salen 15.420 kilogramos entre metro cuadrado. Otra manera también de calcular esta presión efectiva es a través de la fórmula, ¿no? De la presión total, como si estuviera saturado todo, 2040 por 10.5, y de resto una presión de la presión de los poros, ¿no? O del agua, en este caso, que sería 1000 por 6, y nos sale igual 15.420. Pasándolos en centímetros sería 1.542, y el incremento del esfuerzo 1.8. Y repasando en la fórmula, el edificio en ese punto se asienta, pues, 37.6 centímetros, ¿no? Que sería el asentamiento de la capa de arcilla. Cabe recalcar que debajo de la arcilla hay un estrato rocoso, no se puede comprimir ese estrato. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿pueden terminar la exposición? Sí, ingeniero, eso sería todo por parte del grupo 2. Gracias. Delegado, Ingeniero, acá estoy. a ver, toma asistencia final, por favor. Ok, ingeniero. Ya, a ver, chicos, para los que no contestaron su lista al inicio, Flores Huesembi, Roy Emilio. Flores Huesembi, Roy Emilio.